gusto saludarle y poder compartir con cada uno de ustedes este nuevo tiempo. Un nuevo tiempo con el Espíritu Santo, con Dios. Hoy voy a hablarle de un tema que es muy importante: cómo interpretar correctamente las Escrituras. Hay mucha gente que se ha desviado y mucha gente que empezó con la Biblia, terminaron alterándola y creando sus propias doctrinas y luego formaron sus propias organizaciones. ¿Cómo mantenernos puros ante Dios, sabiendo que no nos vamos a desviar ni a un costado ni a otro, especialmente en este tiempo que dice que espíritus engañadores se moverían poderosamente, que tratarían de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos? Es decir, que va a haber un embate de doctrinas erróneas. Y Jesús le llamó doctrinas de demonios. Escuche, los demonios también tienen su doctrina. Entonces es importante poder interpretar lo que es una cosa y la que es la otra. Yo no quiero desviarme. Dios tampoco quiere que tú te desvíes y ha preparado los mecanismos, ¿no es cierto? La ayuda, sobre todo el Espíritu Santo, para que te guíe. Pero aquellos, yo les digo muchas veces, aquella gente que lee mucho, lee este libro, lee el otro libro, escucha a un pastor, escucha a otro, al final, si no busca la dirección en oración del Espíritu Santo y dedica mucho tiempo al estudio, pero no a la oración, tiene la tendencia a poder desviarse. Por eso considero que este tema es muy importante. Interpretando correctamente la Escritura. Y por supuesto, siempre hablo de fe, porque soy un hombre de fe. Para mí la fe es sumamente importante. Dice, el justo por la fe vivirá. Bueno, quiero empezar en San Mateo capítulo 16 y el verso número 5. Y voy a leer hasta el 12. ¿Sí? Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y ahí ya quiero hacer un paréntesis. Escúcheme. Cuando uno está metido con el Espíritu Santo, haciendo la obra de Dios, y Dios te guía, hay veces que cosas que prestaba mucha atención, ahora no le presta tanta atención. Porque la comida es algo muy importante para el ser humano. En mi país, cuando se juntan un domingo, enseguida dicen, bueno, ¿y quién va a traer el asado? Porque es una costumbre, una idiosincrasia de nuestros pueblos. Pero comer comemos todos. Quizás no sea asado, pero otros también piensan de qué manera. Si nos vamos a juntar, bueno, pensemos en la comida, ¿qué vamos a comer? Si vamos a pasar 5 o 6 horas juntos, sabemos que vamos a tener necesidad de alimentarnos. ¿Cómo era que los discípulos se olvidaron de traer pan? Algo que es tan importante, y yo se lo voy a decir, tan metido en la obra de Dios, viendo las sanidades, las liberaciones, el deseo de llevar el reino de los cielos a otras personas, se olvidaron algo tan importante como la comida. Entonces Jesús le dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Como habló de levadura, y el pan se hacía con levadura, dice, él no está diciendo, se olvidaron de traer el pan. Recuerde que en esos detalles estaban siempre los discípulos. Entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Sabe que muchas veces nosotros empezamos bien, venimos al Evangelio sin nada, confiando nada más que en Dios, creyendo las promesas de Dios, alcanzando bendiciones, y de pronto andando el tiempo ya no usamos la fe? Nos gusta guardar para tener depósito, para que no nos pase nada. Antes no teníamos nada y teníamos que depender de Él. Ahora no, dependemos de lo nuestro. Y muchas veces y en muchas áreas ocurre así. Y Dios quiere que nosotros sigamos usando la fe. Y hay veces que cuando Dios te quita los sustitutos de la fe, para que dependas de Él, lloramos y pataleamos, no queremos. Queremos confiar en los recursos humanos. Y hay veces que Dios permite que sucedan cosas para que vuelvas a la fe original.
quiero hacer una mención. Cuando él le dijo así, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, Jesús se estaba refiriendo, y después lo explica, a la doctrina de ellos, lo que creían y lo que practicaban. Una de las cosas que Jesús decía de ellos era que hablaban mucho, pero no hacían nada. Hacían muy poco por la causa de Dios, para ayudar a la gente. Sabe, los fariseos, por ejemplo, déjeme explicarle la diferencia entre fariseos y saduceos. Los fariseos argumentaban autoridad mosaica para sus interpretaciones de la ley religiosa judía, mientras que los saduceos representaban la autoridad de los privilegios sacerdotales y prerrogativas sacerdotales establecidas de los tiempos de Salomón, cuando Sadoc, su ancestro, oficiaba como sumo sacerdote. Mire, los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, no la creían. Y bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo el asunto incluso hasta con Jesús. Negaban la existencia de espíritus o ángeles. Según Flavio Josefo, no aceptaban la predestinación y enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Este autor le atribuye un rechazo a los extranjeros, rechazaban a los extranjeros, debido a que por la destrucción del templo de Jerusalén se perdieron todos los escritos de los saduceos y la mayoría de los que sabemos de ellos se debe a su contrincante. Rechazaba la interpretación que los rabinos daban a la Torá, conocida como Torá oral, y se la presenta habiendo negado que nada del Tanaj, aparte de la Torá, tenía autoridad. Así que había muchas diferencias con los fariseos. Los fariseos creían en la libertad humana, en el libre albedrío. El destino influía ciertamente en los hombres, pero esto no eran juguetes en sus manos. De hecho, podían decidir lo que querían hacer con su vida. Esto es los fariseos. Creían en la inmortalidad del alma, que no todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Creían en unos castigos y unas recompensas eternas. Las almas de los malvados eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que las de los bondadosos eran premiadas. Creían en la resurrección. Creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa, referida a obligaciones religiosas, y estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Los fariseos le llegaban mucho al pueblo y los saduceos a una élite que manejaba mucho dinero. Entonces había diferencias entre ellos. Cuando, claro, Jesús le dice esas palabras, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, él se refería a las doctrinas de lo que creía cada uno de ellos. Guárdense. Pero ellos no lo interpretaron así. Jesús le dijo algo importante. ¿Cómo es que no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no me entienden? Es importante, hay que entenderlo, la palabra de Dios. Muchas desviaciones se han producido y muchas sectas, desviaciones por no saber interpretar la palabra de Dios. ¿Quién nos puede ayudar a interpretar la palabra de Dios? Se lo voy a decir. El Espíritu Santo. Yo aún a la iglesia le digo, mire, si yo mismo predicara una cosa distinta a lo que está en la Biblia, usted tiene razón de venir a mí y decirme lo que está predicando no está bien. Y yo doy muchos versículos. No me gustan los predicadores que hablan mucho y no nombran la palabra de Dios. Me gustan aquellos que acentúan lo que están diciendo, respaldados por lo que dice la Biblia. Ellos dijeron, eso dice porque no trajimos pan. Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y eso es un mensaje de fe. A veces, si no tenemos en el banco, si no lo tenemos guardado en nuestro closet o escondido en la caja fuerte de nuestra casa, pensamos que no tenemos. Ellos en realidad no tenían pan, no habían llevado. Pero Él les dijo, ¿por qué piensan que no tienen? Y quiero hablar, porque quizás estás pidiendo desesperadamente por cosas en vez de actuar en fe. El cielo te respalda. Mire,
Yo a veces cuento esto y es real y Dios me es testigo. Nunca tuve dinero guardado en ahorro. En la iglesia compró iglesias millonarias, canal de televisión que me costó millones, estación de radio. Y ¿sabe? Todo lo hicimos por fe. Dando pasos, yo iba a negociar con los dueños, con las personas, sin tener nada en el banco. Hemos comprado 3 templos millonarios en dólares. Y Dios es testigo, no teníamos nada ahorrado, pero terminaba con la propiedad. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, por medio de la fe conquistaron reinos. Porque entonces te limitas cuando no tienes físicamente, literalmente, no te puedes mover. Pero cuando tienes fe, tú te vas a mover aunque no tengas. Le está hablando a alguien el Señor ahora, en este momento, a ti te está hablando para que comprendas que estas cosas de Dios se mueven por medio de la fe. Hay que activarla la fe. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? No es la única vez que Jesús reprocha la poca fe. Una vez fue a Pedro, ¿se acuerdan cuando caminaba sobre el agua? Que de pronto quitó la mirada de Jesús y la puso en las olas, el viento. Y si tú te pones a pensar y a mirar, ¿quién es el que va a ganar las elecciones? Si ganó este o ganó el otro. Y siempre estás dependiendo del hombre. En vez de depender de Dios, no vas a alcanzar metas sobrenaturales. Toma esta palabra en el día de hoy. Muévete en fe. Yo le digo a los hermanos, bueno, ¿cómo así? Iba a negociar. El primer terreno que compré, pedían $1 millón. Y me acuerdo que me fui a negociar con el hombre y en el banco no tenía nada. Conversé con él. El asunto es que Dios me entregó ese terreno. El hombre creyó, creyó en mí, las palabras que le decía. Y aquel terreno de 5 acres y que tenía una casa bien grande y solamente un establo, donde yo pensaba hacer la iglesia, y ahí empezamos a hacer servicio. Tenía el techo, pero era para caballos. No tenía nada bajo paredes, nada al aire libre. Dios me bendijo. Y ahí en ese lugar luego ejerció el pastor Jader Simpson, que hoy tiene una iglesia preciosa ahí en la zona de Kendall. Dios nos dio esa propiedad con solamente ir por medio de la fe en Jesús. Después de negociar y bajarle el precio a $725,000, el hombre me dijo, Carlos Pérez, me acuerdo el nombre de él, me dijo, ¿y usted para qué organización trabaja? Y le dije, yo trabajo para el judío más rico del mundo. Y el hombre me miró y me dijo, ¿y quién es? Le dije, Jesucristo. Él se largó a reír, le causó gracia y ahí se selló el trato. Un estrechón de mano, preparamos los papeles, los firmamos. Hay cosas que te están esperando a ti. Cuando Jesús le dijo a ellos, ¿por qué ustedes piensan que no tienen pan? Y les dijo, ¿cómo es que no entendéis mi lenguaje? ¿No se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Y no se acuerdan de los 7 panes entre 4,000 personas? ¿Y cuántas canastas de sobra recogiste? Y cómo ahora, después de haber tenido esa experiencia, yo lo reto a usted, después de haber tenido las experiencias que has tenido con Dios, ahora resulta que ya no usas la fe. ¿Qué pasó? No, la fe hay que usarla siempre. Por eso yo te salgo al encuentro con esta palabra. Quiero recordarles que nuestra iglesia es Ondas de Amor. Estamos en Hialeah Garden para los que viven cerca, ya que esto sale al mundo. Te esperamos. Ahí estamos los días martes, servicio de milagro. Estamos también los días viernes para los jóvenes. Y tenemos el domingo 10 de la mañana y 7 de la noche. Ven, aliméntate por la fe, viene por el oír la palabra. El Señor le dijo, hombres de poca fe, están caminando conmigo, viendo los milagros, la multiplicación de los peces y los panes, y piensan que no tienen. Y tú también a veces piensas, teniendo a Jesús en el corazón,
el Dios que te guía, que no tiene. Sí, tú tienes. El que tiene a Dios lo tiene todo. Voy a hacer un pequeño paréntesis y volvemos con esta escritura tan poderosa. Cómo Dios corrigió a sus discípulos. Señores, la fe es fundamental y no la fe en mí, no la fe en uno, la fe en Jesús, el que venció a la muerte y nos dio vida eterna. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Recuerde que estamos hablando de interpretar correctamente las Escrituras para que no se nos vaya la bendición, se nos escurra como el agua entre los dedos. Acá caminaban con Jesús, andaban con Él, veían los milagros, multiplicación de los peces y los panes, y de pronto dicen, no tenemos pan. 2 veces cuando no había, ya eran miles los que tenían que comer, Dios había multiplicado los peces y los panes, y a veces ocurre que andando en el camino nos olvidamos de los milagros que Dios hizo al principio. Vimos la gloria de Dios y resulta que ahora estamos viviendo por nuestros propios recursos. Usted nunca va a llegar a lo sobrenatural viviendo con sus propios recursos. Usted tiene que confiar en Dios que le va a dar las cosas que usted confía que le va a dar. Por eso es que nos reunimos, tenemos que congregarnos. Hay gente que come una vez a la semana, nosotros tenemos varios servicios en la semana. Hay gente que ya se acostumbra, le pone el límite a Dios, dice, no, yo una vez a la semana que vaya a la iglesia, el domingo, bien, y si no otro día. Algunos se vuelven cristianos domingueros, ya no quieren congregarse, hay distintos trabajos para hacer, que células, que esto, que el otro, y ya ellos a veces están a la distancia. Y los ve cristianos raquíticos, y discúlpeme, no quiero ofenderle porque no estoy para ofender, pero cuando llegan los problemas, las dificultades y los conflictos, no tienen la fuerza en la fe para alcanzar victoria. Fíjese que ellos incluso estaban todos los días con Jesús y necesitó que Él los corrigiera. Imagínense los que no se congregan. Les dijo, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que yo dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. La importancia, hermanos, que debemos darle al Espíritu Santo en la revelación de la palabra. Vuelvo a repetir, gente que lee mucho, pero no ora, ora muy poco. Y tiene que haber un balance entre oración y lectura. Hay gente que lee todos los libros que se le presentan porque son bochitos. Pero escúcheme, si usted no busca de la presencia de Dios, y hay otras personas que tiran distintos tipos de doctrina y de cosas, usted se va a ver afectado si no tiene la guía del que te puede enseñar. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas
que habrán de venir. Es hora de usar la fe. Segundo, confiar en la guía del Espíritu Santo. Yo mismo hemos abierto muchas iglesias, estamos en radio, en televisión, medios sociales. Yo necesito todos los días orar, estar en comunicación con Él. Y ya estoy preparado. Cuando hay cosas que no encajan con la palabra de Dios, el Espíritu Santo me la revela. El Espíritu Santo me lo revela. Entonces, no me meto en cosas que no están claramente definidas con la palabra de Dios. No voy a correr detrás de cosas que el Espíritu Santo no me guía. Quiero mantenerme puro. Ya ha pasado mucho tiempo, conozco al Señor a los 8 años, para ahora venir a diluir aquella pureza que Dios me dio. La pureza de la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Por eso es que decidí este tema, interpretando correctamente las Escrituras. Tenemos que usar la fe, hermano. Tenemos que usarla. Si usted supiera cuántos milagros extraordinarios, portentosos, pudiéramos presentarle a la gente cuando hablamos de Cristo, si creemos en Él. Son cosas que nunca jamás usted va a lograr por medio de lo que estudie en la universidad, sino conocer a Dios y predicar la palabra con autoridad. Quiero orar por usted. Sé que de alguna manera Dios ha tocado tu corazón y la importancia que tú digas, Señor, yo quiero alcanzar meta. Aquellas palabras que dijo Jesús. ¿Sí? No se dejen guiar por doctrinas extrañas ni raras. Yo a la iglesia mía le enseño especialmente a los líderes porque hemos ordenado muchísimos pastores y ministros. Después de ser probado por el tiempo y su perseverancia, su entrega, su testimonio, pues nos lo ordenamos con mi esposa y nosotros oramos por ello. Y siempre les digo, manténganse puro. No estén leyendo 1000 libros y escarbando aquí y allá y la mente no sabe ni para qué lado ir. No. Biblia y Espíritu Santo. El mismo que revelaba las cosas ayer, las revela hoy. Y es lindo cuando Dios te revela, porque no fue el hombre, fue el Espíritu Santo. Quiero orar por peticiones que nos hicieron de distintas partes y orar también por usted. En cuanto usted le dé lugar a la fe y se mantiene en la palabra de Dios, Dios te va a guiar para que tengas testimonios poderosos. Desde Chile me escriben. Buen día, hermano. Dios lo bendiga. Pido oración por Pedro para que sanen sus heridas, resentimiento, amargura en el corazón, de todo el daño que le ha provocado desde niño, que me pide Marisol. En Argentina pido oración para que mi hija pueda continuar construyendo su propia casa y sus recursos propios. Así que bueno, vamos a orar por eso. Pido oraciones desde Argentina por Teresa, abuela de Leandro. Al chico lo balearon ayer y por él, solo misericordia. Olga, el dolor de una abuela que balearon a su nieto y también por el joven. En Venezuela pido oración por la paz del Medio Oriente, por las naciones del mundo y desastres naturales. Magali. En Argentina quiero pedir oración por mi matrimonio, que estamos un poco distanciados. Raquel. Amén. Vamos a orar por eso. Argentina. En lo de los matrimonios, no podemos pedirle a Dios si nosotros no agotamos recursos. Hay que agotar los recursos personales. Decir, Señor, yo perdono, yo hago esto, yo hago lo otro. Sé lo que le agrada, lo voy a hacer, lo que le agrada a ella, siempre que no sea contrario a la voluntad de Dios. En Argentina, hola hermanos, pido oración por mi hermana Beatriz Angélica Varales. No se le regula la presión arterial, así que vamos a orar por eso. ¿Qué más tenemos? Argentina, pido oración por comienzo de una nueva vida para mí. Soy Nelson. Bueno, Dios es especialista en eso. En Cuba, buen día, bendiciones. Apóstol, pido apoyo en oración por mi madre, luego que una medicación afectó su sistema digestivo. Aún se está recuperando. Quien habla es María.
También tengo uno en Colombia. Dios le bendiga, apóstol. Soy Julio Schneider Sánchez Rodríguez. Vivo en Bogotá, en el barrio La Estrella Sur, y pido oración por la protección divina para mi casa, mi hogar, mi familia, y que Dios aleje de mí a aquellos vecinos que tratan de hacerme mal. Vamos a orar por todo esto. Dios es bueno, ¿sí? Y por usted, por supuesto, por esta palabra que he dado. Hay gente que está acostumbrado a estudiar. Termina un curso, empieza otro. Termina un curso, si no estudia, es una manera de alimentar nuestro intelecto. Pero con las cosas de Dios tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. La Biblia y la revelación que viene por el Espíritu Santo. Y su pastor. Usted no puede tener 10 pastores. Usted tiene que tener un pastor. Puede sentirse identificado con uno, escucharlo ahora, no está prohibido, pero usted tiene que dejarse guiar por el pastor que Dios le ha puesto para que le guíe. Vamos a orar. Padre, te presentamos todas estas peticiones. Yo te presento a aquellos que empezaron bien, en fe, alcanzando meta, viendo testimonio, y hoy pasa el tiempo y dicen, ya no fluyen los testimonios como ayer. Y tú sigues siendo el mismo ayer y por los siglos. Es que nosotros cambiamos, empezamos a depender de las cosas que tenemos en vez de depender de ti. Yo bendigo a cada una de las personas ahora y todas estas peticiones que fueron manifestadas, declaro vida sobre ellas, la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, recuerde, Iglesia Ondas de Amor, 8264 Norwest 103 Calle. Estamos ahí el día martes, 8 de la noche, y también los domingos 10 de la mañana y 7 de la tarde, y los viernes a las 8 de la noche la reunión de jóvenes. Chao, nos vemos. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle, Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle, Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa.